Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Aley y hoy vamos a analizar el ratón que le hace la competencia a nuestro favorito para manos pequeñas. Estamos hablando del G-Wolf Hatty S. ¡Al lío! Bueno, si algo caracteriza a G-Wolf es algo que ya hemos visto en la review del Skoll, y es que esta marca trabaja los mejores packaging del mercado. Estos no dejan a nadie indiferente, ya que los diseños y el modo de embalaje son un S+. Este packaging viene en varios niveles, como si de una matrioska se tratara. Primero nos encontramos con una caja de cartón rígido envuelto en un film al vacío. Una vez abrimos esta primera caja, encontramos un sobre con unos grips para adicionar a nuestro ratón, pero estos los veremos luego. Bajo este sobre encontramos una funda con una caja de metal dentro. Esta caja esconde muchas cosas, entre ellas y la más curiosa es que la pegatina de esta caja de metal viene con un perfume añadido al pegamento de la propia pegatina, haciendo que la experiencia del unboxing no sea solo visual, sino también olfativa y sensorial al completo. Esta caja tiene un diseño acorde a la propia edición Stardust, siendo en blanco y negro, haciendo referencia al cielo nocturno. Dentro nos encontramos con otro sobre más, dentro del cual están las especificaciones de nuestro ratón y las precauciones obvias que nos advierte la marca. Ahora sí, debajo tenemos nuestra joyita recubierta por una funda más. Aunque ahí no para la cosa, si levantamos el stand donde va nuestro mouse, encontramos que debajo tenemos una brocha para limpiar nuestro mouse y otro cable de repuesto. El cable lleva tanto un conector USB-A para el PC como un conector micro USB para enchufar a nuestro ratón. Y esto es una parte clave a posteriori. El que el cable sea extraíble nos permite poder utilizar cualquier tipo de cable, pudiendo customizar nuestro ratón en gran medida. Esto obviamente teniendo cuidado de no fastidiar el conector de nuestra carcasa. Ahora sí, vamos a centrarnos en nuestro pequeñín, y esto es literal. Este ratón es simétrico y mide 113 milímetros de largo, 61 milímetros de ancho y 40 milímetros de alto. Comparándolo con nuestro querido MM710, este ratón es ligeramente más pequeño, por lo que se enfoca mucho al agarre fingertip grip de manos estándar o claw grip de manos pequeñas, siendo bastante incómodo para agarre tipo palma. Esto no me hace mayor problema, a pesar de ser fingertip grip el agarre en el que menos cómodo me siento, y esto es porque es bastante ligero. Pesa tan solo 48 gramos sin el cable, llegando a pesar en torno a los 54 gramos debido a la inercia y a la fricción del propio cable. En cuanto a la estética, esta versión, como ya mencionamos en el unboxing, tiene unas pintitas blancas a modo de simular las estrellas en el espacio. Se notan ligeramente en cuanto a tacto, pero no es algo que sea crucial o que se tenga que tener en cuenta. En la parte superior podemos encontrarnos con el botón de DPI, el cual viene preestablecido con 4 niveles: 400, 800, 1600 y 3200. La rueda es de silicona azul y tiene un grip bastante familiar y cómodo. Esta tiene unos pasos muy claros, ligeros pero marcados para evitar scrollear de más. Lleva un encoder ya conocido en el canal por llevarlo montados tanto el Glorious Model O como el First Blood F18. Un F-Switch el cual hay que estar bastante atento a él, ya que han reportado bastantes problemas en las unidades que se montan. Si seguimos por el frontal superior, encontramos un espacio donde disponemos del logo de la marca. En este espacio podremos adaptar nuestro dedo corazón para agarre tipo 131 sin mucho problema. Los botones principales son muy cómodos de utilizar. Monta unos home run de 20 millones de clics de durabilidad en versión OF, la cual nos asegura que llegamos a esta cantidad de clics.
Pasando a los laterales, estos tienen un patrón hexagonal al igual que el resto de la carcasa, lo que para muchos ya de base tenemos un gran grip. En el lado izquierdo tenemos dos botones bastante cómodos de usar, rápidos y con un pre-travel decente, aunque de esta unidad tengo que quejarme de este pre-travel en el MV4. Si consiguen tensarlo más de serie para que sea igual de rápido que el MV5 serían perfectos. Estos botones laterales, al igual que el botón de DPI, están en una placa hija interna y montan los tres unos Wano Green, lo que explica lo cómodos y rápidos que son su clic. En la parte frontal, como ya hemos mencionado, tenemos nuestro conector para el cable USB, pero además tenemos dos aperturas simétricas, una a cada lado. Esto estructuralmente nos sirve para reducir el peso que ocasiona la conexión micro USB a modo de balancear el peso. Así mantenemos un peso general del ratón bastante bajo. Pasando a la parte inferior podemos encontrar un botón de Report Rate, donde podremos cambiar entre velocidades. 125 Hz, 500 Hz y 1000 Hz. Rodeando toda esta parte inferior tenemos tres sliders de teflón blanco, los cuales tienen unos biseles muy redondeados, permitiendo un deslizamiento extremadamente fluido. Esto en conjunto con su bajo peso nos hace disponer de un ratón con una capacidad de flicks brutal. Y en el centro de esta parte inferior disponemos de un PMV 3389 como sensor, y nos viene ya preajustado a 1 mm de lift off distance. Esto junto al resto de especificaciones del ratón nos da como resultado uno de los mejores ratones pequeños del mercado, poniendo en graves aprietos al MM710. Pero, ¿este HATI-S aguantará lo que haga un lanero? Bueno, una vez hecho el análisis estándar, vamos a hablar de algunas cosas que hay que tener en cuenta con este ratón. Una de ellas es que la carcasa no hace creepy a la hora de presionarla, por lo tanto tiene una muy buena estructura en cuanto a la base. El botón de la rueda lo podemos presionar pulsando la rueda lateralmente de izquierda a derecha, algo que nos queda mucho más cómodo y más rápido a la hora de utilizarla. También recordaros que hay que quitar la cobertura de los sliders, ya que estas traen unos plastiquitos y con esos plásticos no vamos a poder deslizar nuestro ratón cómodamente. Vale, una vez aclarados los datos curiosos, vamos a ir a la parte negativa. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este ratón es que el botón de DPI es demasiado pronunciado y lo podemos llegar a pulsar sin querer durante una partida. El contrapunto de esto es que una vez aplicamos los grips de los botones principales, el botón de DPI queda perfectamente resguardado en el centro, lo que evita que lo pulsemos sin querer. Si sumamos todos los grips a este ratón, estamos hablando de que le aumentaremos el peso sobre los 3 o 4 gramos. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de encontrar un balance entre ligereza y comodidad. Otra parte negativa, continuando con los grips, reside en los botones laterales, ya que el MV4 de mi unidad tiene bastante pre-travel. Esto junto al grosor añadido de los grips hace que sea bastante complicado presionar este botón. De ahí que estaría genial que pudiesen tensar un poquito más la botonera en la carcasa. Otra cosa negativa que se ha registrado con respecto a estas 100 unidades de prueba está en la rueda. Y esto es debido al cambio del encoder. En anteriores unidades, como podemos ver, el G-Wolf Skoll utilizan un TTC como encoder, mientras que ahora han cambiado al F-Switch, un encoder que podemos encontrar en varios mouse actuales y que denota que quieren reducir coste en la fabricación. Estos encoders no es que sean pésimos, pero como hemos visto en el análisis del Glorious Model O, que también monta este encoder, suelen tender a dar fallos. Otras dos cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de comprar este ratón es, la primera, tenemos una bolsa de transporte, la cual nos viene genial si queremos transportarlo a una LAN o queremos ir a la casa de algún amigo. Pero la calidad de esta bolsa deja bastante que desear, ya que el sellado es muy leve y se tiende a romper por los laterales. Y la segunda es que no disponemos de juego de sliders extra. Esto me parece una F enorme en el chat, ya que tenemos el mejor packaging del año y no vamos a disponer de un juego de slider extra.
Obviando todos estos ligeros detalles y que son normales en preproducciones, estamos ante un ratón genial. Este ratón se ha colocado en el mercado en el rango de los 69 o 70 euros, lo cual me parece genial y le hace la competencia a ratones pequeños como pueden ser los de la gama de Glorio. En este caso, y comparándolo con el Cooler Master MM710, el cual es el favorito de este canal para manos pequeñas, estamos en un balance, ya que ¿qué vamos a preferir? ¿Un ratón barato pero que es el rey? ¿O vamos a querer un ratón un poquito más caro pero que disponemos de un packaging premium? Si queréis podéis dejarme un comentario aquí debajo para decirme cuál preferiríais ustedes. También recordaros que en el cajetín de info tenéis los enlaces a todas las redes sociales, mis recomendaciones en cuanto a tops y también disponéis del enlace de compra de este ratón. Como no, darle las gracias a Max Gaming por habernos proporcionado de una unidad y gracias a G-World por seguir colaborando con nosotros. Espero que os haya gustado este capítulo, si es así pégale un like y si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga pibes. Revelando zona. Los tengo. Enemigo abatido. Por aquí. Dron desplegado. Bienvenidos al mundo. Spike colocada. Revelando la zona. Ahí está.